para aportar. Si les parece, vamos a comenzar con la presentación. Yo voy a ir avanzando, ustedes me pueden frenar en cualquier momento si hay algo que no se entiende, que no queda claro, que les parece que no es interesante, también lo pueden decir. Entiendo que es una conferencia... Seguro que va a ser muy interesante. Bueno, en esto confiamos en el licenciado Alejandro Celi, que es el director y que seguro que lo que nos propone es muy interesante. Como no se había grabado la primera parte, por eso nuevamente quiero darte la bienvenida y decirte que estamos muy felices de tenerte disertando en esta conferencia de gestión de riesgo y protección civil, en este ciclo de conferencias. Así que te escuchamos, Alejandro. Bueno, muchas gracias, Mónica. Voy a compartir entonces la pantalla. Por supuesto. Ustedes me dicen cualquier cosa si se ve bien. Sí, sí. Ahí estamos. Bueno, como les decía, yo soy Alejandro Cheli, soy director de Geología Ambiental y Aplicada, que es una de las áreas del Instituto de Geología y Recursos Minerales, que es uno de los dos institutos que forman parte del Servicio Geológico Minero Argentino. El Servicio Geológico es el organismo oficial del Estado Nacional, el único organismo que se dedica oficial a estudiar la geología de todo el país. Y bueno, hoy entonces, como decía Mónica, vamos a hablar de qué es lo que puede aportar la geología a un tema muy, muy complejo a nivel social, que es ordenar el territorio, planificar el crecimiento de una población. Vamos a ver que no solo nos vamos a referir al ordenamiento de un municipio, sino que es un tema que tiene incidencia también en obras civiles, en la gestión del territorio en general. Antes de comenzar, vamos a hacer una mínima introducción a dónde estamos parados, cuál es el marco legal para esto en la Argentina. En el año 2016 se crea el SINAGIR, que todos ustedes están al tanto, es el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, que es una entidad que agrupa a organismos del Estado Nacional, de los estados provinciales y de la sociedad civil también, y que articula todas las acciones destinadas a reducir el riesgo de desastres, el manejo de crisis y la recuperación, dice la ley, y está compuesto por un Consejo Nacional, que es la instancia superior que coordina los recursos del Estado Nacional con los diferentes organismos científico-técnicos y otras reparticiones del Estado. Y es el que diseña e implementa las políticas públicas en materia de gestión del riesgo. Pues tenemos un Consejo Federal que está formado por poderes ejecutivos de todas las provincias y la capital federal, y por los responsables de las defensas civiles. Es el Consejo Federal quien lleva las necesidades al Consejo Nacional y es el brazo operativo del SINAGIR. Y después tenemos la red de organismos científico-técnicos, la red GIRCIT, que es la que engloba a los organismos científico-técnicos y a las universidades, y brinda su apoyo más técnico a los dos consejos. En el año 93 tenemos la Ley de Ordenamiento Minero, que es la ley que establece las responsabilidades y las prioridades del Servicio Geológico Minero Argentino. Dentro de esta ley tenemos una de las responsabilidades, es la ejecución de las cartas geológicas en todo el territorio nacional. Y dentro de las obligaciones que tenemos, estas cartas hay diferentes tipos, aportan información básica sobre el terreno, pero también aportan conocimiento para la preservación del ambiente, de los riesgos
geológicos y de la defensa nacional, constituyendo un bien de uso público. Eso es lo que dice la ley. Dentro de las cartas geológicas están las cartas de riesgos geológicos, de peligrosidad geológica, las cuales identifican áreas en las que puedan producirse catástrofes asociadas a erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones, deslizamientos, desertificación o contaminación ambiental. Eso es lo que establece la ley y son nuestras responsabilidades, entre otras que tenemos, ¿no? El CEGEMAR participa tanto del Consejo Nacional del SINAGIR como de la red GIRSIT, coordinando dos de los comités técnicos, que son el de movimientos en masa y el de volcanes. Y dentro del Plan Estratégico 2021-2030 que tiene el CEGEMAR, la ejecución de estudios de peligrosidad geológica y de ordenamiento territorial están dentro de los principales ejes estratégicos del organismo. O sea, es una responsabilidad que hemos asumido desde ya hace unos años en establecer cuáles son los sectores peligrosos en cuanto a procesos naturales geológicos dentro del país y colaborar en lo que es el ordenamiento territorial ambiental. Cuando hablamos de ordenamiento territorial, hablamos de muchas cosas, ¿sí? Pero fundamentalmente hablamos de cómo se vinculan las actividades humanas con el entorno, con el ambiente. Y abarca todo esto que vemos acá, ¿no? Hay un equilibrio entre las actividades que nosotros desarrollamos necesariamente para subsistir, para mantener una sociedad, que se emplazan en un territorio, en un sitio, en el cual ocurren naturalmente distintos tipos de procesos. Cuando nosotros interactuamos con el ambiente también interactúa con nosotros. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Cualquier actividad que nosotros llevamos a cabo, tomarnos un colectivo para ir a trabajar, subirnos al auto, prender la luz, construir, sembrar, todas las actividades que nosotros llevamos a cabo, tiene un impacto en el ambiente. Pero el ambiente también impacta sobre nosotros, que eso es quizás lo que no siempre estamos habituados a ver. Bueno, acá hay mucha gente de defensa civil que sí está más habituada. Pero ahí hay dos flechas, ¿no? Lo que nosotros hacemos impacta y eso también impacta sobre nosotros. Todas nuestras actividades nos vuelven. Desde el servicio geológico nosotros abarcamos las dos cuestiones, lo que es la geología ambiental y lo que es la geología aplicada. Y todo eso está involucrado dentro del ordenamiento territorial. Cuando hablamos de ambiente, hablamos no solo de la contaminación, que no hace falta que hable demasiado, pero sí de cómo nuestras actividades influyen en la dinámica de los ríos, en la dinámica de los procesos de las laderas, de todos los procesos que ocurren naturalmente en el terreno, ¿sí? Nosotros analizamos cuestiones vinculadas al agua, a la vegetación, al aire, a los suelos. Cuando nosotros llevamos a cabo nuestras actividades, hay un peligro latente de que interfiramos con procesos naturales, y esos procesos naturales a veces pueden ser de una magnitud que a nosotros nos impacta. Cuando hablamos de peligros, de amenazas, a nivel natural, que ya vamos viendo que no son tan naturales porque hay una interacción, podemos hablar de peligros más bien climáticos, ¿no? Como precipitaciones, tormentas severas, en la cual mucha injerencia no podemos llegar a tener, pero sí en cómo esos factores climáticos pueden influir en el terreno. Desde el punto de vista geológico, cuando hablamos de peligros, de procesos, estamos hablando de cómo impacta el terreno sobre nosotros. Y para darle algunos ejemplos, podemos hablar de, por ejemplo, inundaciones, ¿sí? Los que vivimos en Buenos Aires recordamos la gran inundación de La Plata del 2013. Esta situación, por supuesto, en La Plata vive muchísima gente, pero esta misma situación se da y se dio y se sigue dando en muchísimas localidades del país.
Y tiene que ver un poco también con esto que hablamos de dónde nos asentamos, ¿no? Y vamos a hablar de esto bastante largo. Inundaciones históricas tenemos la de La Plata, pero también tenemos inundaciones mucho más recientes, como en Concordia, en Corrientes, ¿sí? Estas son de este año. Acá dice, así amaneció Corrientes, ¿no? No sé si hay gente de Corrientes acá, pero bueno, por supuesto, si vivimos pegados al río Paraná, sabemos que tiene su dinámica natural, que a veces puede estar influenciada por cuestiones en la cuenca alta también. Otro de los procesos que evaluamos y que tienen que ver con la gestión del territorio son los sismos, ¿no? Sismos, bueno, históricos hay muchísimos, pero dentro de los más recientes y más destructivos tenemos el del Galpón en Salta. Tenemos, cuando decíamos que del Servicio Geológico estudiamos el terreno en todo el país, también desde el año pasado estamos trabajando en la Antártida, y la Antártida es curioso porque es el único quizás sitio del país en el que realmente pueden llegar a ocurrir tsunamis importantes, ¿no? Importantes sobre todo porque tenemos bases como Orcadas, que está al nivel del mar y que tiene costa por todos lados. Es una zona sísmica. Bueno, muchas veces uno está habituado a ver algunos procesos en los lugares donde vive. El país es bastante más extenso que lo que uno conoce más de cerca. Erupciones volcánicas, ¿sí? Como la del Cordón Cauche, que todos recordamos. Cabiahue también, el volcán Copahue. Bueno, vamos a hablar de eso después. La semana pasada hubo un evento de divulgación de los peligros del volcán Copahue, muy interesante, en el que hemos participado. Tenemos los flujos de detritos, el año pasado en San Martín de los Andes. De estos tenemos en muchos sitios del país flujos de detritos. Bueno, el de Tartagal fue famoso hace unos años, con un puente con una luz muy chica, ¿sí? Que no permitió que el flujo pasara de largo. Acá hay algunas cuestiones también de ordenamiento territorial que surgen inmediatamente con esta foto, ¿no? Una acumulación de troncos de material y un puente que hace de dique de barrera. Bueno, hay algunas cuestiones también ahí para ver. Bariloche, hace un par de años, ¿sí? Famoso alud que ingresó a un hotel, lo conocemos bastante. ¿Y qué dicen los diarios de esto, no? Gente que opina, especialistas que dice basta de llamarlos desastres naturales. Bueno, esto tiene un poco que ver con lo que venimos hablando de que la gestión del territorio es un ida y vuelta entre las actividades que llevamos a cabo y los procesos que ocurren naturalmente. Los procesos ocurrían antes, ocurren ahora, van a seguir ocurriendo, y no hay demasiado que podamos hacer en principio al respecto. Lo que sí podemos modificar es la forma en que nosotros interactuamos con el terreno. Deslizamientos en Santa Cruz, también es un ejemplo de cómo la interacción con el territorio puede desencadenar un deslizamiento que en una ladera, en una situación de equilibrio precaria, metemos la cuchara y activamos un proceso que estaba ahí latente. Lo mismo el año pasado en Chosmalal, también salió en los medios, estuvimos trabajando en la zona. Bueno, tiene que ver con actividades humanas que entran en conflicto con una ladera que está, de nuevo, en una estabilidad precaria, que estaba ahí, que no se movía, que no tenía ningún problema, hasta que alteramos un equilibrio frágil que había y desatamos un proceso que es natural, con una pequeña
ayudita. Pero los deslizamientos no solo ocurren en zonas montañosas. Cuando uno dice deslizamientos, piensa en la cordillera, piensa en grandes desniveles, pero en realidad ocurren en cualquier desnivel que pueda llegar a haber en el terreno. Cualquier cambio abrupto en la topografía puede generar un deslizamiento. Y ejemplos de estos tenemos, sobre todo a lo largo del río Paraná, en las barrancas del Paraná, por ejemplo en Rosario, por ejemplo en Diamante, ¿sí? Este también fue un caso famoso que salió en los medios. Zonas no tan pobladas, pero con áreas más bien recreativas. Esto era una parrilla que estaba acá arriba, muy bonita. Este árbol también está ahí arriba. En Puerto Gaboto, un puente grúa, ¿sí? Bueno, todos procesos, en Goya, todos procesos que ocurren naturalmente y que quizás son de una magnitud baja comparado con un mega deslizamiento, pero ocurren en una zona densamente poblada y entonces el riesgo se incrementa muchísimo. Cuando uno habla de los peligros, a veces cree que los de mayor magnitud son los que tienen mayores consecuencias, y eso muchas veces es así, pero otras veces un pequeño proceso en una zona densamente poblada tiene una consecuencia mucho mayor. Caída de rocas, la ruta 7, Mendoza es un caso permanente de caída de rocas. Se han hecho muchas obras, pero es un tramo de varios kilómetros de ruta que no tiene mucha posibilidad tampoco de moverse. Es una zona, esta sí es una zona montañosa, y bueno, ocurre permanentemente este tipo de eventos. En la ruta 40 también, el Camino de los Siete Lagos. También en la Antártida tenemos caída de rocas. Bueno, para que vean un poco que todos estos procesos ocurren permanentemente, muchas veces en zonas poco habitadas, donde no generan grandes consecuencias, pero cuando tenemos la necesidad de habitar sitios en los cuales ocurren estos peligros, ahí empezamos a interferir y ahí es donde empieza a ser necesario un ordenamiento territorial. La caída de rocas ocurre en zonas montañosas, pero como dijimos, también ocurre al nivel del mar. Esto es en las grutas, hace unos pocos años. Todos estos bloques que vemos acá provienen de este acantilado. Después el mar los va removilizando, pero son bloques que han caído del borde del acantilado. Acá vemos gente caminando, un día primaveral, pero ¿qué pasa en el verano? ¿No? Donde todos buscamos la sombra, porque nos olvidamos la sombrilla, porque no teníamos ganas de llevarla, y entonces el mejor sitio para buscar una sombra es al pie del acantilado, ¿no? Literalmente morimos por un poco de sombra, y esto ocurre en las grutas, una zona turística, pero relativamente, si bien a nivel local es una zona muy, muy importante del turismo, no es Mar del Plata, ¿no? Esto es Mar del Plata cualquier verano, en cualquier año en el que podamos ir al Mar del Plata, tenemos esta situación. Imagínense si lo que teníamos en las grutas, esta caída de bloques, la tenemos acá, ¿no? Donde directamente no podemos ni sentarnos en la reposera. Y bueno, sí tenemos esta misma situación en muchas zonas de Mar del Plata, en la cual, fíjense, la señora está ubicada en el único lugar de sombra que consiguió, está muy contenta con su sombra, y esto que vemos acá es ya la última posibilidad que tienen los guardavidas de avisar de que es una zona peligrosa, ¿no? Ya no saben cómo ponerlo. Y sin embargo, bueno, es un lindo sitio para refrescarse, para conseguir un poquito de sombra. Bueno, y acá esta foto nos puede dar mucho para hablar. No somos conscientes de los peligros
que afrontamos, y muchas veces no somos conscientes porque jugamos a que no ocurra en el momento en el que estamos sentados. Y hay un tema ahí de comunicación del riesgo, hay un tema eh, de ordenamiento territorial, justamente. El ordenamiento territorial abarca cuestiones de reglamentación, pero también cuestiones de no solo señalización, que en este caso pareciera que no tiene mucho efecto, sino de concientización. Vamos a hablar un poquito también de eso. Esto es en Mar del Plata, ¿no? O sea, no es exactamente esta zona, pero cerca, ¿no? Los acantilados también son activos en esta zona y también ocurren desmoronamientos, deslizamientos, caída de bloques en una zona que perfectamente podría haber estado alguien con la reposera. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el principio de acción y reacción. Este señor no es el guitarrista de Queen, es Newton. Newton estableció hace ya unos cuantos años el principio de acción y reacción, que ¿qué nos dice? Que por cada acción hay una reacción. ¿Sí? Todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Y en el caso del ordenamiento territorial, cualquier actividad que nosotros desarrollamos tiene una consecuencia. Esa consecuencia, como vemos acá, puede ser mínima, pero si la acción es importante, ¿qué creen que va a pasar? La consecuencia es importante. ¿Sí? Tenemos que ser conscientes que hay un riesgo latente en todas las acciones que nosotros llevamos a cabo cuando modificamos de alguna manera el territorio. Estamos modificando la dinámica de los procesos que naturalmente ocurren. Y cuando hacemos eso, bueno, puede ser leve la modificación o puede ser importante. Y tenemos que estar preparados y saber cuáles son las consecuencias. No quiere decir que no, en este caso, que no excavemos una ladera para ampliar una ruta, pero sepamos que eso tiene una consecuencia y tenemos que adelantarnos al problema y saber tomar medidas para que la pelota no nos pegue en la cara. ¿Qué pasa algunas veces? Y esto es lo más peligroso. Muchas veces las consecuencias son inmediatas. Uno genera una acción y obtiene una reacción inmediata. Pero a veces uno genera una acción durante mucho tiempo, como por ejemplo los desmontes, por ejemplo el avance de la ocupación del territorio en forma totalmente desmedida, desregulada, y esto va ocurriendo durante muchos años, y uno que ya sabe que por cada acción hay una reacción, se agacha, está contento, y no pasa nada. ¿Sí? La pelota no vuelve, nos vamos tranquilos, y un día nos pega en la nuca, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque hay eventos, hay procesos que tienen una recurrencia más elevada, entre un evento y otro pasa más tiempo, no son tan inmediatas las consecuencias y son progresivas. Hay, en este caso, acá lo que vemos es un flujo de detritos, producto de el desmonte, ¿sí? Los árboles con las raíces retienen el suelo, absorben el agua, eso evita la erosión superficial del suelo y todo ese material que cuando no está en los árboles se erosiona, va a parar a los ríos y eso genera mayor carga sedimentaria y esa carga de sedimentos, cuando hay una crecida, termina de esta forma, ¿no? Bueno, esto es una acción importante, sostenida, que a veces no vemos la consecuencia inmediata porque es necesaria una lluvia extraordinaria, es necesario algún sismo, quizás, algún disparador, algún evento fuera de lo normal que
genera una consecuencia que es producto no tanto de ese evento extraordinario, sino de toda la preparación previa que tiene que ver con el uso del terreno poco planificado. ¿Sí? Entonces, claramente surge la necesidad de ordenar el territorio. ¿Sí? Y cuando uno habla de ordenar el territorio, habla de ordenar las actividades que generamos en el territorio. Nosotros podemos minimizar o de alguna manera racionalizar las actividades que llevamos a cabo para minimizar las consecuencias de procesos que a veces ocurren naturalmente o a veces no están dadas todas las condiciones para que ocurran naturalmente y nosotros terminamos de darle esas condiciones. ¿Sí? Contribuimos a que eso se genere a veces más rápido, a veces con mayor intensidad, o a veces nosotros no contribuimos en nada, pero simplemente estamos ahí en el momento y en el lugar inadecuado. Entonces, es necesario abordar un conocimiento del territorio para disminuir las consecuencias de los eventos que ocurren en forma un poco natural y un poco antrópica. Entonces, ¿qué hacemos primero? Bueno, lo primero que podemos hacer desde la geología es identificar y localizar y caracterizar los peligros. ¿Cuáles son esos procesos que ocurren naturalmente en el terreno y que si no hay nadie no pasa nada, pero si justo estamos ahí vamos a ver esas consecuencias? Bueno, para eso nosotros llevamos adelante una serie de tareas. Primer punto, una base de datos de eventos que han ocurrido, eventos históricos y algunos, sí, históricos, recientes y no tan recientes a lo largo del país. Es una base de datos que nosotros vamos alimentando a medida que vamos trabajando en distintas zonas, que no es una base de datos completa ni pretende ser completa y que, por supuesto, está en permanente elaboración y hay sitios donde quizás no hay ningún evento registrado, que no quiere decir que no haya habido ningún evento, ¿sí? O sea, la base de datos se va completando con el tiempo. Y bueno, esta base de datos está disponible online. Acá está la ruta en el visor del SIGAM. Si ponen sigam.cgmar.gov.ar van a ver un visor con información geológica y está disponible esta base de datos. Después, si a alguno le interesa, podemos charlarlo. En la cual vamos registrando de a poco los eventos que van ocurriendo. Esa es una forma de determinar con datos cuáles son las zonas más críticas. Tiene una contrapartida y es que en general los datos que se registran son de eventos que ocurren donde vive la gente, ¿no? Que son los que más nos importan y son los que más repercusión tienen. Lo que no quita que ocurran en otros sitios que a veces no hay mayores registros. Por eso les decía, es una base de datos incompleta que está en constante avance. Y tenemos un mapa de inventario de todos estos procesos que han ocurrido para de alguna manera determinar cuáles son las zonas más críticas. Después, yendo, digamos, desde lo más general a lo más detalle, a nivel nacional teníamos estos mapas, a nivel provincial elaboramos los mapas de susceptibilidad a distintos procesos, en este caso a la remoción en masa, distintos procesos de remoción en masa, o sea, distintos procesos de inestabilidad de laderas, como esto es el mapas de Jujuy, la provincia de Jujuy, mapas de susceptibilidad a la caída de rocas, a los flujos de detritos, flujos densos, o a los deslizamientos. ¿Sí? Estos mapas se elaboran tomando en cuenta distintos aspectos del terreno, tipos de roca, pendientes, ¿sí? Distintas características geológicas que tiene el terreno y que hacen más susceptible una zona u otra. ¿Para qué sirve esto? No son mapas de detalle, no me sirven para decir si voy a tener un flujo de detritos en mi casa o en lado del vecino, sirven como una herramienta para direccionar
inversiones y para saber dónde tengo que invertir en mayores estudios, porque tengo una zona crítica. Estos tres mapas se pueden resumir en uno. Este es un mapa general de procesos de remoción en masa, y entonces, bueno, veo áreas críticas que en algunos casos se solapan con localidades. Entonces, bueno, si tengo posibilidades como Estado de obtener algún financiamiento, de invertir en mayores estudios, bueno, tengo identificadas las zonas más críticas a nivel de provincia. Esa es la función de estos mapas provinciales. Después tenemos estudios de mayor detalle, las cartas de peligrosidad geológica. ¿Qué son las cartas de peligrosidad geológica? Este es un producto sistemático que elaboramos en el CEGEMAR y que hoy en día tiene dos escalas, al 500.000 y al 250.000. Es una escala ya un poco más de detalle, en la cual en un área en particular nosotros identificamos cuáles son los procesos que ocurren naturalmente y cuáles son las zonas con mayor probabilidad de que esos procesos ocurran. Por ejemplo, inundaciones, por ejemplo, deslizamientos, caídas de rocas, degradación del suelo, erupciones volcánicas, ¿sí? Distintos tipos de procesos están plasmados en mapas en los cuales cada uno de estos colores me indica una mayor o menor probabilidad de que ocurra un proceso. Yendo a un poquito más de detalle, tenemos los estudios geoambientales, ya a una escala 1 en 100.000, un poco más local, en la cual llevamos a cabo estudios más integrales de procesos geológicos, evaluación de la dinámica de distintos procesos, el grado de contaminación, ¿sí? Esto ya es un estudio más integral, a una escala de 100.000, donde generamos distintos tipos de mapas. Por ejemplo, este es un mapa de susceptibilidad a la remoción en masa, en Tierra del Fuego, en la zona de Ushuaia, hasta por ahí. Y bueno, es un semáforo, ¿no? En rojo hay una mayor probabilidad de que ocurra algún proceso de inestabilidad de laderas. En verde, para este proceso estamos más seguros, ¿no? Lo que no quita que pueda haber otros procesos. Por eso son diferentes mapas para diferentes procesos. Y si seguimos entrando en mayor detalle, tenemos estudios por cuencas, por ejemplo, ¿sí? Ya a una escala entre el 100.000 y el 50.000, en el cual evaluamos, en este caso, la peligrosidad geológica del Valle Superior del Atuel y del Paso Agua Negra. Y de nuevo, distintos colores nos hablan de distinta probabilidad de ocurrencia de procesos. Por ejemplo, acá tenemos en rojo, naranja, amarillo y verde procesos de remoción en masa, y en azul y en celeste procesos de erosión hídrica. Bueno, y de inundación también, ¿no? Estos mapas ya tienen un nivel de detalle que permiten planificar, por ejemplo, obras de infraestructura, canales, rutas, ¿sí? Y llegamos a los estudios de peligrosidad a nivel de municipio, que típicamente tienen escalas entre 1 en 50.000 y 1 en 10.000, o sea, escalas mucho más locales, en las cuales vemos, ahí chiquitito se llega a ver, el plano urbano, vemos las manzanas, y ya esto es una herramienta de gestión del terreno a nivel municipal y forma parte de los estudios de ordenamiento territorial. O sea, el primer paso para ordenar el territorio es reconocer dónde están los peligros, cuáles son las zonas más peligrosas en función de distintos procesos. Y para cada proceso vamos a plantear una estrategia diferente, ¿sí? No es lo mismo un peligro de inundación que un peligro de caída de rocas o un peligro de un flujo piroclástico de un volcán, o un peligro de sismos o de licuefacción del suelo. Son distintos tipos de peligro, lo vamos a abordar de distintas maneras, pero lo principal
el primer paso es reconocer qué tipo de peligros tenemos en el terreno y dónde están emplazados, cuál es la magnitud del evento que puede llegar a venir, cuál es la recurrencia, la frecuencia, cada cuánto ocurre un proceso de este tipo. Cuando los procesos ocurren permanentemente, todos están al tanto y es un poco más fácil gestionar el territorio. Cuando los procesos muchas veces son importantes, pero tardan muchos años en ocurrir, nos olvidamos y volvemos a ocupar espacios que son peligrosos porque de alguna manera creemos que no va a ocurrir más, ¿no? Bueno, si las variables no cambian, el proceso va a seguir ocurriendo. Entonces, identificamos los peligros. Esto es en Bariloche. ¿Sí? Fíjense que es una zona con una densidad de peligros importante. ¿Por qué? Porque hay un relieve importante, hay una serie de cursos fluviales que desembocan en el lago y que acarrean peligros. Los peligros existen siempre, ¿sí? En mayor o menor medida, pueden ser de un tipo o de otro tipo. Lo importante es tratar de minimizar las consecuencias de estos peligros. Y después tenemos estudios de detalle para situaciones puntuales. Para eventos que han ocurrido en una zona puntual, o por ejemplo, esta foto que estoy acá midiendo con este martillito, es un trabajo que hicimos en el Parque Nacional Cataratas, en el cual hace unos años se cerró el circuito inferior, si alguno conoce el Parque Nacional. ¿Por qué se cerró el circuito inferior? Porque había caído un bloque desde la ladera hacia la pasarela. Un bloquecito muy chiquitito que para nosotros puede ser de una magnitud completamente insignificante. Bloques como esos caen todo el tiempo en todos lados, pero cobra importancia cuando uno ve que transitan 10.000 personas por día por esa pasarela, ¿no? Y que una piedrita de medio metro cúbico no es tan insignificante cuando cae en una pasarela llena de gente y que puede golpear a una persona que está caminando, ¿no? Y que hacia abajo hay un precipicio. Entonces, el riesgo tiene que ver no solo con la magnitud del evento, sino con las consecuencias que esto puede llegar a generar. Bueno, estuvo cerrado la pasarela, el circuito, estuvimos analizando la estabilidad de esa ladera y dimos algunas recomendaciones al Parque Nacional sobre qué estrategias implementar para disminuir las consecuencias. En algunos casos, cuando tenemos, como un bloque chiquito, ese bloque se puede anclar a la ladera y es una obra, digamos, no demasiado, de una magnitud bastante baja. Ahora, cuando tenemos una ladera completa que se nos está deslizando, bueno, ahí la estrategia puede llegar a ser otra, ¿no? En cada caso es importante evaluar la situación, la magnitud, y sobre todo, lo primero es conocer cómo es el proceso para plantear una estrategia. Estrategias hay muchísimas, pero son efectivas si conocemos cómo es el problema. No todas las estrategias funcionan para todos los problemas. Muchas veces uno ve que se aplican estrategias de sostenimiento que han funcionado en otros lugares, pero no tienen por qué funcionar en un lugar en particular, porque la situación puede ser distinta y el proceso se puede dar de otra manera, y entonces eso que funcionó en otro lado, quizás no funciona. Entonces, para plantear una estrategia es muy importante primero conocer y caracterizar el proceso que está ocurriendo. Y eso tiene que ver con un estudio, a veces de mayor o menor detalle, sobre el proceso y también sobre el área que puede llegar a ocupar ese proceso, ¿no? Por ejemplo, una inundación, bueno, establecer cuáles son las zonas inundables. Y eso tiene que ver con la geología, tiene que ver con las características del terreno, la forma, la topografía, pero sobre todo con la dinámica de un río
que está regulado por las condiciones del terreno. Bueno, estudios de detalle hemos hecho una gran cantidad, no quiero ahondar demasiado. Esto es un trabajo que hemos realizado en la zona de Pampa Linda, en el río Manso, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en el cual tenemos el glaciar negro, que está el ventisquero negro, que está acá abajo en la foto, bueno, en el cual hace algunos años ocurrió un desembalse abrupto del lago que está en la parte distal del glaciar y generó un flujo sobre el río Manso, ¿no? Bueno, estuvimos estudiando a ver si esa situación podría repetirse nuevamente, porque esta es una zona turística donde está establecido parques nacionales, hay gente viviendo en esta zona y hay muchos turistas, ¿no? Esto también tiene que ver con ordenar el territorio, con establecer normativas y una planificación. Cuando uno conoce el problema, puede hacer algo. Cuando uno no lo conoce, nos toma de sorpresa, ¿no? Cuando nos toma de sorpresa, no hay absolutamente nada que podamos hacer. Bueno, ¿cómo seguimos? Una vez que caracterizamos el terreno, evaluamos dónde están los problemas, dónde podría ocurrir, cuáles son las zonas más peligrosas, qué puedo esperar en una zona u otra. Bueno, avanzamos con lo que se llama un estudio de ordenamiento territorial, un mapa de aptitud para la urbanización. Estos mapas vienen acompañados de una memoria donde se explican los procesos y por qué decimos que hay una zona que es roja, amarilla o verde. Esto es un mapa a nivel de semáforo, en el cual obviamente lo rojo es más peligroso que lo verde. Y esto es un grado más, es un paso más. No solamente es peligroso, sino que establecemos zonas en las que recomendamos construir lo que está en verde libremente lo que queramos. En amarillo hay algunas restricciones y en rojo proponemos no construir viviendas, no construir estructuras críticas. En algunos casos se pueden dejar como zonas verdes, zonas de esparcimiento, pero son sectores mucho más riesgosos, obviamente, que los verdes. Esto es una herramienta de gestión a nivel de municipio. ¿Qué quiere decir esto? Uno ya a esta altura conoce cuáles son los peligros, sabe dónde están ubicados. Ustedes me dirán, bueno, yo vivo acá hace 40 años y sé perfectamente cuáles son los problemas. Sí, es cierto, pero esto es un fundamento científico en el cual es una herramienta que los tomadores de decisiones tienen para llevar adelante políticas públicas de ordenamiento y gestión del territorio. Por supuesto, cuando uno tiene un conocimiento, tiene una responsabilidad, ¿no? Ahora que sabemos que hay una zona crítica, ¿qué hacemos? Bueno, es mucho mejor encarar un estudio de este tipo cuando uno piensa en expandir un territorio o piensa en construir, llevar adelante una obra de infraestructura. Ahora, cuando ya está todo construido, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros ayudamos, recomendamos algunas estrategias, obviamente la responsabilidad es del municipio, pero existen distintos tipos de estrategias que podemos llevar a cabo y vamos a hablar un poquito sobre eso. Esto es el estudio de ordenamiento territorial en Bariloche, que si se acuerdan anteriormente veíamos el mapa de peligros. Bueno, esto es un paso más. Esta zona naranja que ven acá es el faldeo de Loto, que está acá, ¿sí? Esto es un zoom de esta tabla que tenemos aquí. Los colores en el mapa resumen la aptitud para la urbanización,
Pero después hay un detalle, ¿no? Por ejemplo, para inundaciones tiene una amenaza, digamos, moderada, ascenso del nivel freático, o sea, inundaciones que tienen que ver con precipitaciones sostenidas, moderada, pero el peligro de deslizamientos y flujos densos, por ejemplo, es alto, ¿no? Avalancha de nieve no, en esta zona bastante baja, caída de rocas es alto, erosión hídrica es alto. Y esta zona que vemos por acá, este es un detalle de cómo ya se empiezan a ver a esta escala las manzanas, las calles. Este trabajo se hizo a una escala de 50.000 porque la zona de Bariloche es bastante extensa. Esta zona de acá es donde ocurrió el evento este del hotel, ¿no? Una zona en la cual estaba en rojo en deslizamientos, en flujos densos, que fue lo que ocurrió. Ahora, no es inmediato, ¿no? O sea, uno tiene esta información y ¿qué hace con esto? Bueno, hay todo un trabajo que se tiene que llevar a cabo en el municipio, que no es de un día para el otro, no es que porque entregamos un trabajo esa gente ya no debería estar más ahí. Bueno, hay todo un proceso que lleva tiempo, pero se tiene que iniciar necesariamente con un conocimiento del terreno. Si no conocemos, no podemos hacer nada. Bueno, ¿y qué hacemos entonces? Bueno, podemos evaluar distintas medidas que después se sugiere llevar a cabo y la posibilidad real de concretarlas no es igual en todos los municipios, no es igual en todas las provincias, no es igual en todos los momentos del país, pero sí se establecen recomendaciones. Como les digo, no es fácil actuar inmediatamente, pero hay cuestiones que se pueden empezar a analizar. Las obras estructurales, o sea, las obras ingenieriles, en algunos casos las recomendamos, dependiendo de la magnitud del proceso. En algunos casos, cuando uno tiene una ladera completa que se está deslizando, por ejemplo, bueno, es poco lo que se puede hacer. Pero, bueno, para encarar una obra ingenieril es necesario, de nuevo, conocer el proceso. ¿Sí? Acá hay distintas alternativas, drenes, canalizaciones, mallados, barreras contra los detritos, protección de costas, escalas de agua contra la erosión superficial. Bueno, todo esto funciona en la medida de que lo establezcamos adecuadamente para el proceso que ocurre. Si nosotros queremos contener la erosión del mar con una malla metálica, no vamos a ganar nada. ¿Sí? Cuando no se puede hacer nada, o cuando es inviable la obra que habría que generar, o cuando no estamos muy seguros de la efectividad de la obra, podemos atacar la situación con medidas no estructurales. En general, recomendamos siempre las medidas no estructurales porque son medidas que pueden ir perfectamente de la mano con las estructurales y son medidas que se pueden llevar adelante generalmente a bajo costo, ¿no? Lo cual no quita que se lleven a cabo medidas estructurales, pero se pueden combinar muy bien. ¿Qué son las medidas no estructurales? Bueno, tienen que ver con recomendaciones en caso de que ocurra algún evento, con zonificación del territorio, establecer normativas de qué es lo que se puede construir en cada caso. Eso tiene que ver con legislaciones a nivel municipal, monitoreo. Si conocemos que hay una zona que hay un peligro importante de que ocurra algún evento, bueno, monitoreo. El monitoreo es el primer paso para emitir una alerta. Si nosotros no conocemos cómo va evolucionando un proceso, no podemos emitir ninguna alerta. Concientización, señalización. ¿Sí? Acá tenemos otro caso. Las playas son muy interesantes porque el turismo es muy grande y se le va de las manos a todo el mundo. Esto no es en Argentina, y fíjense que ocurre lo mismo, ¿no? Prohibido el paso, peligro de desprendimientos, y ahí está la silla de guardavidas. Bueno, esto ocurre en todo el mundo.
El monitoreo nos sirve para ir analizando cómo va evolucionando un proceso y en qué punto tenemos que emitir una alerta. El monitoreo puede ser satelital, puede ser a nivel local. Bueno, la concientización también, ¿no? En este caso lo que vemos de esta imagen es qué ocurre cuando llueve y hay una forestación, estamos todos tranquilos. Cuando deforestamos, tenemos inundaciones, erosión, flujo de detritos, ¿sí? Bueno, esto ocurre en muchos sitios de la Argentina. Como les decía, el monitoreo va de la mano de cualquier medida que podamos llegar a tomar. El monitoreo nos sirve para emitir alertas. Si nosotros vamos evaluando cuál es la evolución de un proceso, podemos establecer umbrales en los cuales emitir alertas de diferentes tipos. Que la última alerta sería la evacuación de cualquier persona que esté en la zona. Ahora, para llegar a eso y para evacuar en forma ordenada, necesitamos tener un monitoreo permanente. En este caso, estos son inclinómetros, son instrumentos para monitorear la deformación de una ladera, esto es en Santa Cruz, y van de la mano de una obra estructural como este terraplén que se construyó para contener la ladera, que acá ven una grieta importante. Se llega a ver ahí una máquina chiquitita, esto tiene como 300 metros de altura. Bueno, la obra de contención se genera, pero también se monitorea para ver cómo va evolucionando y para ver si la obra funciona o no. Muchas veces uno gasta mucha plata en una obra, se queda tranquilo y no sabe si realmente funcionó o no funcionó. Por eso es necesario el monitoreo. Y aunque no haga ninguna obra, si uno identifica una zona crítica y hay gente involucrada, hay gente viviendo, o hay alguna actividad importante o una ruta, es interesante llevar a cabo un monitoreo continuo. Por supuesto, eso tiene un costo, ¿no? Vamos a hablar de costos en un ratito. Teniendo un monitoreo, podemos generar un sistema de alerta, un plan de contingencia, un plan de evacuación. Esto que vemos acá es el sistema de alerta del CEGEMAR, del Observatorio Vulcanológico, en el cual para los volcanes que monitoreamos, que no son todos los volcanes activos, tenemos distintos niveles de alerta en función de la actividad que vamos recibiendo, interpretando dentro del interior del volcán con distintos instrumentos hasta llegar a una alerta roja en la cual es necesaria la evacuación porque la erupción es inminente. Pero todos los pasos previos tienen una serie de acciones que en principio es dar aviso, estar preparados, revisar los planes de contingencia y a medida que vamos llegando al rojo, bueno, el peligro se va concretando cada vez más. Los planes de evacuación, los planes de contingencia, solo se pueden llevar a cabo si nosotros sabemos cuándo va a ocurrir el evento. Y para eso necesitamos un sistema de alerta que se tiene que basar necesariamente en un plan de monitoreo. Otro tipo de medidas no estructurales que no invalidan ninguna de las anteriores. Las anteriores son divulgar el conocimiento. Poner a la gente, estoy hablando de un municipio, pero podría no ser un municipio, poner en conocimiento a las personas que interactúan con el ambiente sobre los peligros que implican esas actividades. Este es el mapa de peligrosidad volcánica del volcán Copahue, Neuquén. Acá tenemos la localidad de Cabiahue, por ahí está la localidad de Copahue. Y es un mapa de semáforo, ¿no? O sea, lo rojo es lo más crítico. La zona roja es donde hay mayor probabilidad de que si hay una erupción volcánica, se encaucen flujos piroclásticos, distintos tipos de procesos que tienen que ver con la dinámica del volcán. El volcán está ahí hace muchísimo tiempo, nosotros estamos ahí hace muy poquito, estudiando cómo han sido erupciones pasadas y estudiando cómo es la dinámica del volcán y las características del terreno, podemos dar una idea
de si hay una erupción volcánica, por dónde se encauzaría. Más allá de las cenizas, que las cenizas, bueno, tienen que ver con la dirección de los vientos, los flujos piroclásticos, la lava, es una consecuencia más directa para la gente que vive al pie del volcán, ¿no? Este volcán también está monitoreado, con lo cual podemos emitir distintos grados de alerta en función de la actividad del volcán. Esto es un mapa de peligros, ¿sí? No es un mapa de ordenamiento territorial. ¿Qué quiere decir? Bueno, a esto se le puede superponer un plano de la localidad y uno puede identificar cuáles son las manzanas, las casas que están en una situación más crítica y gestionar un sistema de respuesta que existe en la localidad de Cabiahue. Y bueno, hablo de la localidad de Cabiahue porque este es un trabajo que estuvimos la semana pasada presentando, pero como este hay muchísimas localidades en el país. Cuando hablamos de divulgar, hablamos de dar charlas a la comunidad, presentar el trabajo y atender a las dudas que tiene la población que vive en la zona, ¿no? La semana pasada estuvimos, como les decía, en una feria volcánica en Cabiahue que organizó gente de la escuela, muy preocupada por la actividad del volcán, que es el volcán más activo que tiene hoy por hoy la Argentina, o por lo menos el que genera más riesgo, porque hay una localidad al pie del volcán. Y se presentaron trabajos, no solo el CGMAL, sino hubo otras instituciones que presentaron cómo ven y cómo estudian la dinámica del volcán, no solo desde el punto de vista geológico, sino cómo impacta en la sociedad vivir con un volcán. Muy interesante y, bueno, es parte de las tareas que uno tiene que necesariamente llevar a cabo. Nosotros como organismo científico-técnico estamos muy involucrados en el estudio de los procesos geológicos. Y de a poco no, hemos entendido a lo largo de los años que es importante divulgar en un idioma general cuáles son los problemas que puede afrontar la sociedad, ¿no? Porque si no, esto queda en un documento muy extenso, muy técnico, que después nadie entiende. Y bueno, ahí hay un proceso que estamos trabajando, que obviamente queda un camino largo por recorrer, porque no, digamos, el origen del servicio geológico no es la divulgación, pero entendemos que es una tarea sumamente necesaria si queremos llegar a la población con los trabajos que hacemos. Los trabajos son técnicos porque nosotros somos técnicos, pero se pueden traducir en un idioma un poquito más amigable. Y en eso estamos, ¿no? También llevamos adelante tareas de educación, de concientización, damos charlas a las escuelas, esto es dentro del CGMAR, hablamos sobre los procesos naturales, sobre las consecuencias de vivir en una zona donde hay una dinámica activa, hay procesos que existen antes que nosotros y que van a seguir existiendo y que tenemos que convivir con esos procesos de la mejor manera posible. Bueno, entendemos que los jóvenes, y nos hemos dado cuenta que los jóvenes lo entienden mejor que nadie, bueno, hay que seguir trabajando a todos los niveles, ¿no? En los chicos y en los tomadores de decisiones, quizás más. Bueno, otra de las estrategias no estructurales que podemos llevar adelante es la zonificación, ¿sí? la señalización. La señalización acompaña, no puede ser nunca una única medida, porque muchas veces, como vimos el caso de las playas, a veces no se le da mucha importancia, pero acompañan, es una estrategia más de muchas, ¿no? Y muchas veces la señalización de hacia dónde evacuar, eso sí, tiene una importancia
en el momento en el que ocurre un evento. Quizás la señal más interesante que podemos ver es esta, ¿no? Cuidado, gente mirando el celular. Esta la saqué de internet, realmente no sé de dónde es, pero me parece muy útil. Uno de los grandes peligros que tenemos hoy en día, que no es natural. Bueno, ¿hasta acá venimos bien? Cuando hablamos Yo de... creo que sí, venimos muy bien, ¿eh? Muy interesante. Hay alguna preguntita, ya hay una mano levantada, no sé si querés. eh, Yo no los veo, así que si bueno, cuando abran vos los micrófonos terminás la porque no... disertación, yo sugiero que vos termines cuando hagas, que termines la disertación, así damos espacio para hacer algunas preguntas. Pero Bueno, venimos muy bien, interesantísimo lo que nos estás contando. bueno, gracias, Mónica. Hablando un poco de números, porque últimamente parece que los números importan, siempre importaron los números, pero hay momentos en los que son más importantes que otros. El estudio del terreno tiene un costo, por supuesto. Y acá en este gráfico, que voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, es un gráfico más conceptual, no hay números acá, pero en este eje tenemos costo y en este estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que vamos generando estudios, vamos conociendo el terreno, esto tiene un costo cada vez más grande. ¿Por qué tiene un costo cada vez más grande? Porque cuando no conocemos nada, lo primero que podemos hacer es leer lo que ya hizo otro. Eso no tiene prácticamente ningún costo y me aporta un beneficio muy grande, porque paso de no conocer nada a conocer algo. Ahora eso no me alcanza para gestionar el territorio, salvo que haya un estudio muy profundo ya realizado, entonces no tengo que hacer nada. Pero después puedo ir avanzando con trabajos que me llevan a conocer la dinámica del terreno, que a medida que voy avanzando, cada vez voy a tener que invertir más dinero. Y hay un punto en el que si quiero seguir avanzando, voy a tener que invertir mucha plata. Por ejemplo, voy a tener que hacer alguna perforación, algún estudio ya de mucho más detalle, o implantar un sistema de monitoreo. Bueno, eso tiene un costo progresivo, cada vez más grande. Por otro lado, a medida que yo voy invirtiendo en el conocimiento, va disminuyendo lo que se llama el costo del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Son las consecuencias, el costo que yo pagaría en el caso de materializarse un evento en función del grado de conocimiento que yo tengo. Si yo no conozco nada de los procesos que afectan un sector, no conozco absolutamente nada y ocurre un problema, las consecuencias van a ser totales. O sea, no voy a poder hacer absolutamente nada al respecto y el costo va a ser infinito. A medida que yo empiezo a conocer un poco más sobre la dinámica, sobre dónde puedo llegar a tener ciertos procesos u otros, cuál es la magnitud de esos eventos, y empiezo a conocer qué puedo llegar a hacer al respecto, y empiezo a tener sistemas de monitoreo y planes de evacuación, planes de contingencia, sistemas de alerta, el costo del riesgo va bajando. O sea, a medida que yo avanzo con los estudios y hay un problema, las consecuencias van a ser menores. Obviamente acá hay una gestión por detrás, ¿no? O sea, conocer y actuar al respecto. Pero tengo la posibilidad de bajar los costos del riesgo muchísimo. Ahora fíjense que este costo del riesgo se va haciendo asintótico, o sea, hay un punto en el cual esto se horizontaliza y yo puedo hacer estudios infinitos y nunca voy a bajar el costo del riesgo. O sea, hay un riesgo residual que yo, por más que siga estudiando, no lo voy a poder bajar nunca. Y esa es una incertidumbre que tiene que ver con que es imposible conocer todo y siempre va a haber un riesgo latente. Pero ese riesgo es mucho mejor en este punto, mucho menor en este punto que en este otro punto. Entonces, puedo hablar, si se quiere, de beneficio, ¿no? Costo-beneficio. La ganancia acumulada a nivel estrictamente de plata, estamos hablando,
es muy grande con poco conocimiento, y después también empieza a ser asintótica. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo bajar más el riesgo y sigo bajando el costo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Yo voy a invertir hasta bajar el costo del riesgo a un punto en el cual yo me quede relativamente tranquilo, asumiendo de que va a haber un riesgo remanente, ¿no? ¿Y cómo voy bajando ese costo? Bueno, con las distintas etapas de un estudio de ordenamiento territorial, analizando los antecedentes, o sea, viendo qué han hecho otros, tiene un costo bajo, tiene una ganancia muy alta, pero en realidad no es mucho lo que puedo hacer con eso. Avanzando en un análisis de peligrosidad, tiene un costo un poco mayor, sigo bajando el costo del riesgo, analizando cuál o sugiriendo distintas intervenciones en distintas zonas. Bueno, tiene un costo un poco mayor, sigo bajando el riesgo, y después estudios de un alto grado de detalle, puntuales, ya distintos tipos de estudios, como les decía, perforaciones, estudios ya un poco más avanzados, tienen un costo mayor, pero me ayudan a seguir bajando el riesgo. Y la pregunta acá sería, ¿hasta dónde estudiar, hasta dónde avanzar? Un gasto infinito, ¿me sirve? ¿Hasta dónde? Bueno, y eso es lo que llamamos, podemos llamar el riesgo tolerable. ¿Hasta dónde vamos a invertir para bajar el riesgo? Y eso tiene que ver con entender cuál es el riesgo que nosotros admitimos como residual. ¿Hasta dónde vamos a bajar el riesgo y hasta dónde vamos a convivir con ese riesgo? Y eso depende de qué tipo de proceso esté ocurriendo, pero fundamentalmente tiene que ver con una cuestión cultural. ¿Hasta dónde nosotros asumimos un riesgo? Y bueno, si pasa algo, pasa y ya está, teniendo en cuenta de que el riesgo nunca es cero, ¿no? Nosotros podemos invertir, podemos estudiar infinitamente, pero hay un punto en el que vamos a tener que convivir con algo de riesgo, pero no es lo mismo convivir con un poquito de riesgo que con un riesgo infinito. Entonces, bueno, esto, fíjense que acá no hay ningún valor, no hay un punto en el que digamos hay que estudiar hasta acá. Tiene que ver con una construcción social. ¿Hasta dónde una sociedad, hasta dónde un municipio, una provincia, un país, hasta dónde estamos dispuestos a asumir que existe un riesgo? Y ese riesgo no va a ser, ese riesgo tolerable, no va a ser el mismo ni en todos lados, ni para todos los procesos, ni en todas las circunstancias. Es una cuestión social. Entonces, acá voy a ir con un poquito más técnico, pero voy a tratar de ser, ya sé que están cansados, voy a tratar de ser lo más simple posible. Hay un concepto que es el riesgo aceptable y el riesgo tolerable. En este gráfico lo que vemos es, en este eje, en este eje de abajo, la cantidad de muertes por un proceso. En este caso es por deslizamientos, pero puede ser para distintos procesos. Entonces tenemos que muera una persona, 10, 100, 1000, 10.000. ¿Sí? Y en este eje, ¿cuál es la probabilidad de que mueran al menos una, 10, 100, 1000 o 10.000 personas? Y para eso hay límites de tolerabilidad de aceptación. ¿Qué quiere decir esto? A ver, traduciendo. Tenemos tres grandes zonas, verde, amarillo y roja. La roja es inaceptable. O sea, si la probabilidad de que mueran 100 personas por deslizamientos es de 10 a la menos 4, o sea, es de 1 en 10.000, internacionalmente esto, de nuevo, cambia dentro de una población u otra, pero se acepta de que esto es inaceptable. O sea, no puede haber una probabilidad de 1 en 10.000 de que mueran 100 personas. Tampoco puede haber una probabilidad de 1 en 1000 de que muera una sola persona. Fíjense que a medida que la posibilidad de que mueran más muertes, que mueran más personas, baja el nivel de aceptabilidad. Porque si vive una sola persona, bueno, uno acepta que yo viviendo
con mi casa solo en una ladera que es inestable, yo acepto, digamos, si la probabilidad es mayor a 1 en 1000, es inaceptable. Esto es probabilidad anual, ¿no? De que en un año hay una probabilidad de 1 en 1000 en que muera una persona por un deslizamiento. Es inaceptable. A medida que tengo más gente viviendo, tengo que bajar este límite de aceptación. Esto es una forma de evaluar estrategias de mitigación. Y estas son probabilidades que se calculan, obviamente, por procesos muy técnicos, que no voy a explicar ahora en 5 minutos, pero si la probabilidad de ocurrencia de un evento cae dentro del rango rojo, es inaceptable. Y entonces lo que dice es reducir el riesgo por debajo del límite tolerable sin importar el costo. O sea, acá tenemos algunos parámetros de hasta dónde disminuir el costo del riesgo. Bueno, hay algunas recomendaciones a nivel internacional. Después tengo por debajo una zona que en inglés se llama ALARP, que es tan bajo como sea practicable razonablemente, ¿no? O sea, en esta zona es reducir el riesgo mientras el costo de las medidas no sea excesivamente desproporcionado a los beneficios. Y por debajo hay un riesgo aceptable. No se requieren medidas de reducción del riesgo. Ahora fíjense que el riesgo no es cero, ¿no? Si hay una posibilidad de 1 en 10 millones de que mueran 10 personas, lo aceptamos. No quiere decir que no ocurra. La probabilidad de que ocurra es baja, pero puede ocurrir. Si ocurre, bueno, está dentro de lo que aceptamos. Digamos, no debería culparse a nadie porque está dentro de un rasgo aceptable. Ahora, si ocurre un evento que existía esta probabilidad, bueno, esto era inaceptable. Algo había que hacer para disminuir el riesgo. Pero no quiere decir que no pueda ocurrir, ¿sí? Tenemos que bajar la probabilidad de que eso ocurra. Otra forma de ver lo que es el riesgo aceptable, tolerable e inaceptable. En este dibujo vemos que una escalada tiene un primer tramo en el cual el riesgo es, en general, para la mayoría de la población, es aceptable. Uno puede ir subiendo esta pendiente bajita, tropezarse, golpearse la cabeza, es un riesgo que todos asumimos. Todos o no, porque si uno tiene alguna patología o es una persona muy mayor que no lo puede realizar, decide yo no lo hago y punto. Pero es un riesgo que en general, como sociedad, en promedio, aceptamos. Aceptamos que esto tiene un riesgo. Nos podemos caer y nos podemos lastimar, pero lo aceptamos. A partir de acá, escalar esta zona tiene un riesgo que puede ser tolerable. ¿Qué quiere decir tolerable? Que voy a llevar a cabo todas las medidas necesarias para no matarme trepando por acá. Con una soga, con un arnés, con escalones, con una baranda. De alguna manera, yo conozco que esto implica un riesgo y lo hago porque lo quiero hacer o porque lo necesito, pero adoptando todas las medidas de prevención posibles para que el riesgo sea mínimo. Pero sé que me puedo caer. Lo tengo que saber, ¿no? Ese es un conocimiento que tengo que tener. Si subo sin saberlo, bueno, ahí el riesgo se dispara. Y acá hay una zona que es inaceptable para la mayoría de la gente, pero que, bueno, hay gente que podría aceptarlo, ¿no? Que es treparse colgándose de una mano en una pendiente extremadamente abrupta. Esto tiene un riesgo que para la gran mayoría de la gente es inaceptable. Bueno, acá hay una persona colgando. ¿Cómo disminuye el riesgo esta persona? Bueno, con mucho entrenamiento, mucho conocimiento, con alguna protección si puede, y si no, asume el riesgo porque le gusta la adrenalina, porque valora poco su vida, o por cualquier cuestión de que hay gente que trepa a mano limpia por estas laderas. ¿Existen? Sí existen, pero no es el común de la gente, y esta persona estoy seguro que es perfectamente consciente de los riesgos que adopta. ¿Sí? Bueno, para distintos procesos
para distintas cuestiones, yo puedo establecer límites de tolerancia, límites de aceptabilidad de un riesgo, pero necesariamente tengo que conocerlos. Cuando uno habla de esto, a ver, ¿cuán probable es que ocurra algo 10 a la menos 4, 1 en 10.000, 1 en 1000? Bueno, podemos compararlo con la esperanza de vida en la Argentina o en el resto del mundo. Esto es la tasa de mortalidad en Argentina del año 2002, ya fuera de la pandemia. Y acá tenemos porcentajes, ¿no? 100%, 10, 1, 0,1, 0,01. Y esta es la edad. En promedio, una persona cuando nace tiene una esperanza de vida de un poco menos de 10 a la menos 3. O sea, un 0,1% de las personas que nacen fallecen. A medida que uno va creciendo, esa tasa disminuye. O sea, la persona con menos probabilidades de morir en la Argentina son los que tienen 5 o 10 años, ¿no? Que viven enfermos, viven con mocos, pero tienen muy pocas probabilidades de morir. ¿Por qué? Porque no trabajan, se alimentan de forma sana, no tienen ningún estrés, bueno, distintas cuestiones. Son sanos, básicamente. A medida que uno va creciendo, la esperanza de vida va disminuyendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, y acá lo que tenemos, bueno, el mismo gráfico, como para entender un poco, ¿qué es 10 a la menos 3? Yo, Alejandro, ¿sí? Tengo 42 años, soy hombre, soy varón, tengo una probabilidad de morirme este año de 0,25, o sea, una probabilidad de 1 en 400 de que no llegue al 31 de diciembre. ¿Sí? Eso en promedio no, en todas las formas de morir que puedan llegar a existir, ¿sí? Naturalmente, porque tengo un accidente, porque, no sé, 10 millones de formas que yo me muera. Ahora, en cuanto al riesgo de deslizamiento, una persona es inaceptable un valor de 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 está acá. Esto es menos de 10 a la menos 3. ¿Sí? O sea, hay más posibilidades de que yo me muera de cualquier forma de lo que yo acepto por ejemplo, para un deslizamiento. El día que yo me jubile voy a tener 65 años y voy a tener una probabilidad de morirme de 1 en 80, ¿sí? Que estoy acá en 10 a la menos 2. O sea, voy a estar por acá. Totalmente inaceptable morirme por un deslizamiento, pero sí por cualquier otra cuestión, lo aceptamos, porque es la vida. Esto es así. O sea, estoy en un rango completamente verde. Es totalmente aceptable este valor porque es la naturaleza misma. Ahora es inaceptable que yo muera por un deslizamiento. Si fuese mujer en vez de hombre, me lo jubilaría a los 60 y tendría una probabilidad de morirme de 1 en 125. ¿Sí? Acá en este gráfico, que es un trabajo que analiza distintos países, la esperanza de vida es bastante parecido a la Argentina, ¿sí? Hong Kong es un país donde la gente vive mucho, Guatemala, Nepal vive un poco menos, la Argentina está ahí por el medio, ¿sí? Ni demasiado ni muy poco. Y estos son valores de tolerancia y de aceptabilidad para cualquier peligro natural. En el caso de los deslizamientos, para una persona, era 10 a la menos 3 y 10 a la menos 5. Ahora, en general, para los peligros, se asume entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 5 el límite de tolerancia y 10 a la menos 6 el límite de aceptabilidad. Muy por debajo de la esperanza de vida, incluso para la persona más sana del mundo, que es un nene de 5 años en Hong Kong. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué aceptamos morir de cualquier cosa, pero no aceptamos morir por un deslizamiento, por una inundación, por un sismo, por un huracán? ¿Por qué? Bueno, porque todos queremos morirnos de otra manera. ¿Sí? Esto lo aceptamos porque es algo natural. Sabemos que nos vamos a morir y a medida que pasa el tiempo, lamentablemente, las chances son mayores, pero no queremos morirnos
por un proceso natural que podía haber sido evitado, ¿no? Más allá de la señora, que debe tener una esperanza de vida más o menos de 1 en 100, tampoco quiere morir por un derrumbe, ¿sí? Lo único que quiere es sombra. Entonces, no aceptamos de ninguna manera que esta pared se le caiga a la señora. Ahora, el peligro existe y cualquier medida que nosotros tomemos, siempre va a haber una probabilidad de que ocurra. Por más que adoptemos todas las medidas, que invertamos toda la plata para que esto no ocurra, la señora tiene que saber de que hay una posibilidad, puede ser remota, pero hay una posibilidad de que este acantilado se le caiga justo cuando pone su reposera ahí. Algunas reflexiones al respecto. El ordenamiento territorial es una herramienta de gestión pública que se construye como sociedad. Estos límites de aceptación los aceptamos justamente como sociedad. Y no es lo mismo la sociedad en Hong Kong que la sociedad en Argentina o la sociedad en cualquier otro país del mundo o en una provincia que en la otra. Tenemos que construirlos nosotros. La identificación, la caracterización de los peligros geológicos, así como la cuantificación del impacto de las actividades humanas, que es algo que conocemos fundamentalmente los geólogos, el Servicio Geológico en particular, constituyen solo el punto de partida para establecer pautas de convivencia entre las personas y el ambiente. El problema es muchísimo más complejo que los procesos geológicos, pero es un punto, creemos, importante. Cuando la planificación se anticipa al crecimiento, el resultado puede ser muy favorable. Cuando la población invade zonas peligrosas, bueno, el ordenamiento puede contribuir a proyectar medidas estructurales y no estructurales, planes de acción ante emergencia, y es una variable más en la toma de decisiones y en la priorización de las inversiones. ¿Sí? Conocer cuáles son las zonas más peligrosas me permiten direccionar las inversiones de manera racional. Considerando que el riesgo nunca es cero, es importante trabajar en la educación y en la concientización sobre las consecuencias de nuestras acciones con los procesos que naturalmente ocurren en el terreno. O sea, ese riesgo remanente que va a quedar se puede reducir un poco concientizando y educando sobre ese peligro que existe, por más de que se hagan obras, el famoso no se inunda más, se puede inundar igual. El riesgo tolerable debe ser establecido por la sociedad, a partir de un balance entre el costo y beneficio, y por eso es necesario que el conocimiento se ponga a disposición de todos los actores. Como un extra, digamos, todos hemos visto en los últimos días las inundaciones en Valencia. Estas fotos han circulado por todos lados. Y cuando uno ve, obviamente uno se sorprende porque ocurre en un país del primer mundo, ¿no? Estas cuestiones ocurren en muchos países todo el tiempo y quizás no tienen tanta prensa, pero uno puede aprender, es más fácil aprender con el diario del lunes que con el diario del domingo, y bueno, uno puede aprender bastante sobre los problemas que tienen otros y tratar de no tenerlos nosotros también, ¿no? Entonces, cuando uno analiza y charla con gente que está en la zona y ve las noticias, dice la alerta tardía y otras dudas en torno a las peores inundaciones del siglo en España, que dejan más de 150 muertos. ¿Qué dice este diario? El gobierno regional de Carlos Mazón ha sido criticado porque una de las primeras decisiones que tomó al llegar al poder fue eliminar la Unidad Valenciana de Emergencias, a lo que ha respondido que no era más que otra organización ficticia con 0 bomberos, 0 materiales y 0 eficiencia. No sé si les suena algo de esto. Jorge Olcina, climatólogo de la Universidad de Alicante, le dijo a BBC Mundo que aunque la cantidad exacta de agua que terminó de caer era imposible de prever, hubo un aviso meteorológico con tiempo suficiente y lo que falló fue la transmisión de ese aviso a la población. Por eso, según dice, la gente siguió haciendo la vida normal pese a la alerta. Y dice, la información a la sociedad no se dio
con la celeridad necesaria. Bueno, tenemos mucho para aprender de esto, ¿no? Algunas reflexiones más, además de las que ya dijimos, en base a esta experiencia. Hay una necesidad a nivel mundial de reforzar la comunicación del riesgo. Hay una desconexión entre quienes analizamos y valoramos los riesgos, cómo transmitimos eso a los tomadores de decisiones, qué decisiones toman, qué herramientas tienen y qué para tomar esas decisiones los políticos, y cómo se comunica eso a la sociedad, cómo se comunican las recomendaciones. Y hay una necesidad clara de trabajar en la concientización durante los periodos en los que estamos tranquilos, que son los periodos que nos olvidamos de los problemas, ¿no? Es necesario reforzar la cadena, los protocolos, la cadena de comunicación. La gente debe saber, la gente que vive con un peligro, convive permanentemente, debe saber lo que tiene que hacer y debe seguir las recomendaciones. Las recomendaciones tienen que llegar en tiempo y forma. Por eso es importante que esté muy aceitado todo este proceso, que pasa por distintas personas que tienen distintas responsabilidades y que si se cortan en algún punto, las consecuencias están a la vista, ¿no? Esto se trabaja no en el momento del problema, sino entre los momentos de problema, en los momentos de calma. Y otra reflexión importante es que generar políticas públicas que fomenten y financien el estudio de las amenazas naturales, los sistemas de alerta y de respuesta inmediata, fortaleciendo las instituciones del Estado para contribuir a disminuir el costo de las consecuencias, ¿sí? En este sentido, las políticas públicas que ayudan a disminuir las consecuencias de los peligros no son un costo, son una inversión, y podemos decir que los desastres no son naturales, sí los procesos, pero no las consecuencias, y como decía mi abuela, lo barato sale caro. Muchas gracias a todos, y ahora sí, cualquier consulta que pueda llegar a ver. Bueno, Alejandro, ahí te están aplaudiendo porque realmente mereces un súper aplauso. Brillante todo lo que estuviste diciendo, nos lleva a la reflexión de muchísimas cosas. Cuando decías las últimas partes de las últimas representaciones que pusiste el tema de Valencia, el otro día con Carlos estábamos discutiendo porque la semana que viene estamos haciendo un curso que tiene que ver con las comunicaciones, que tiene que ver con cómo estas cosas se transmiten o no se transmiten, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Y realmente lo que dijiste me pareció interesante aporta muchísimo ser un profesional con estos conocimientos. Así que antes de terminar de agradecerte, porque en unos minutos, las personas que quieran hacer preguntas, por supuesto que les pedimos que levanten la mano. Ya tenemos ahí a Maximiliano Gabriel Ávila, que quiere preguntarte algo, así que Maxi, abrí el micrófono, el audio para que puedas preguntar. Buenos días, Alejandro. Buen día, Maxi. ¿Qué tal? Bueno, rápido, bárbara tu disertación, muy explícita, se entendió bien. Lo que quería comentarte era el cuadro del costo que tiene, todos los estudios, todas esas cosas como para ir nivelando el riesgo en una, en un territorio en particular. Aquí en mi pueblo somos un municipio chico y la verdad que cuesta mucho por ahí solicitar al Ejecutivo Municipal un estudio de este tipo. Aquí estamos teniendo problemas porque se han loteado terrenos que están sobre el lecho de río, que si bien no pasa el agua hace muchísimos años, hay algo que
que se dice acá de que el agua tiene memoria y algún día va a pasar por ahí, así que eso es un poco lo que quería comentar, que pasa en muchísimos lugares y bueno, estamos viendo cómo manejar ese tema. Y bueno, muchísimas gracias, muy buena la disertación y gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, Maxi. Sí, es tal cual, por eso en la diapositiva que mostraba del principio de acción y reacción, ¿no? A veces uno empuja la pelota y no vuelve enseguida. Y es muy importante, como sociedad tenemos memoria a muy corto plazo. Más allá de que uno habla con la gente grande y dice, esto cuando yo era chico se inundaba, pero es como que algo que pasaba antes y no ocurre más. Y muchas veces no cambió nada desde ese momento hasta ahora, ¿no? Incluso puede ir a peor. Entonces, puede ir a peor porque la ocupación de terrenos peligrosos se va ampliando cada vez más. En la gran mayoría de los sitios cada vez tenemos más gente y no menos. Y bueno, ni hablar del cambio climático o la gestión del clima, como le dicen ahora. Pero el crecimiento poblacional es una situación que se da en todas partes y bueno, cada vez empezamos a ocupar terrenos que por algo no estaban ocupados. Y eso, bueno, digamos, tiene que ver con una necesidad real de que la gente tiene que vivir en algún lado. Bueno, no es tan fácil de manejar, esto no es soplar y hacer botellas, pero sí es importante conocer dónde están los peligros. Y obviamente es un arma de doble filo a nivel político porque uno cuando conoce algo tiene la responsabilidad de actuar. Bueno, pero si no, ya vimos que sin conocer nada el costo es mucho mayor. Pero sí, lo que vos planteás lo hemos visto en todas partes. Lamentablemente, hoy por hoy hay una dificultad generalizada económica. Por eso, digamos, el planteo de que esto, incluso a nivel económico, es un trabajo que es necesario, ¿no? Más allá de que, bueno, hay dificultades, por supuesto. Alejandro, tenemos Sí. una pregunta acá en el chat que dice, ¿tendremos al acceso al PWP? Eso no entendí qué. Y después dice, ¿se puede estudiar un terreno y estimar su inundación de acuerdo a los milímetros llovidos por agua? Eso pregunta Carlos Fabián Suárez. Bueno, la presentación, Mónica, te la paso, vos después Sí, reenviásela a todos que estén interesados. Se puede en la medida que estudiemos, ¿sí? Digamos, no hay una relación directa en todo que sirva para todos lados, de con tantos milímetros se va a inundar tanto. Sí, lo que podemos estudiar desde el punto de vista estrictamente geológico es, digamos, todos los procesos dejan una forma, una impronta en el terreno que nos permiten ver, por ejemplo, hasta dónde llega la planicie de inundación, nos da una idea de cuál es la zona que se suele inundar. La recurrencia de esa inundación no es la misma en todos los ríos, y la cantidad de milímetros que se necesitan para que el agua llegue hasta esa zona no es la misma en todas partes. Pero sí es algo que se puede estudiar y sí se pueden generar sistemas de alerta en función de la previsión de lluvias en una zona en particular. Es algo que hay que estudiarlo en detalle. ¿Sí? No es una respuesta así directa, pero sí se puede. Requiere conocer la dinámica del río, la dinámica de los sedimentos también, porque a veces una inundación no es solo agua, sino todo lo que acarrea el agua, ¿no? Pero perfecto. sí se puede. Gracias, Alejandro. Mauricio Alegre te quiere hacer una consulta. Te escuchamos, Mauricio, activa tu audio. Hola, buen día, ¿me escucha? Perfecto. Sí, primero agradecerle a Alejandro, comparto con él totalmente en que los desastres no son naturales, que muchas veces se mencionan desastres naturales y creo que es un error.
muy grande, y me hizo acordar tanto a mis épocas en la Universidad 3 de Febrero, todo lo que comentaba Alejandro, así que por un lado agradecerle por ese aporte. Hay algo que es importante y tal vez usted lo debe saber, es un cuento del señor Landricina, de que hay un señor que dice muerte natural y que había muerto por 17 puñaladas. No sé si lo ha podido escuchar. Entonces, eso refleja a lo que pasa en todo nuestro país de decir un desastre natural. Y bueno, le agradezco muchísimo, le dejo un cordial saludo y espero volver a encontrarlo otra vez en una clase. Me gustaría volver a repetir. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Gracias. Acá hay otro comentario. Dice, vivo en el departamento de Diamante y veo los movimientos que tiene la ciudad por causa de los desplazamientos provocando rajaduras y derrumbes. Eso lo dice Alexis Gastaldi. Sí, nosotros hemos hecho un trabajo en Diamante en el año 2018, 18-19, y entiendo que se han hecho obras, pero es una zona inestable. En general, las barrancas del Paraná son inestables en todo el río. Hemos dado algunas recomendaciones. Como le decía, tampoco es algo que uno puede llevar a cabo en forma inmediata, pero sí es interesante planificar. Uno puede generar acciones a corto plazo y algunas requieren más tiempo, pero cuando uno tiene una zona que es claramente inestable, lo que uno puede recomendar es, bueno, dejarlo para espacios verdes, ¿no? Hacer un paseo costero y, bueno, poner árboles y si se cae, bueno, se cae un pedacito de plaza, pero no una casa, ¿no? No una obra más importante. Ahora, eso implica medidas que tienen un costo político, ¿no? Y que, bueno, nosotros llegamos hasta recomendar y ahí termina nuestro trabajo. Podemos divulgar, podemos recomendar, podemos si nos piden, generar material de divulgación. No podemos hacer mucho más que eso, ¿no? Seguro. Pero Seguro sí, son que es movimientos que van a muchísimo y seguir es ocurriendo. muchísimo lo que hacen. Acá Alejandro dice, mi pregunta, esto lo dice Julia Contreras, buenos días Alejandro, mi pregunta es la siguiente, ¿desde qué año manejan registro la parte de geología en Argentina y si son consultados por todos los municipios antes de realizar obras de construcción en lugares de riesgo? Bueno, te contesto primero lo segundo, ni remotamente. No, para nada. Los registros de los eventos los vamos cubriendo a medida que surgen, tenemos conocimiento de que ocurren, y también cuando vamos a estudiar una zona, lo que hacemos, aprovechamos y recabamos toda la información de los eventos que ocurrieron en esa zona. Por eso, si ven la base de datos, hay una concentración de puntos en algunas zonas que son las que nosotros hemos estudiado. Entonces uno va a hacer un trabajo y aprovecha y recaba toda la información que había y alimenta la base de datos. Por eso la base de datos está totalmente desbalanceada y es un proceso que vamos avanzando de a poco. Perfecto. Tratamos de ir para atrás todo lo que podemos, pero bueno, tampoco es que uno tiene los recursos ni la posibilidad de alimentarla como quisiera. Pero lo que vamos completando son los eventos históricos y bueno, y algunos viejos importantes, ¿no? O sea, si hay algún evento importante que ocurrió hace muchos años también, pero nos basamos más que nada en información periodística, analizamos cuál es el proceso que está interviniendo en esa zona y completamos toda la información técnica que podemos. Después hay algunas zonas que cuando vamos al sitio por algún otro motivo, validamos las observaciones que hemos visto. A veces la única información que tenemos es una nota periodística que no dice mucho. Bueno, después hay un proceso de validación que lo vamos haciendo paulatinamente.
Ujú. Bueno, Alejandro, creo que no hay más preguntas aparentemente y queremos agradecerte acá con el equipo que hayas podido acompañarnos. Acá hay muchas felicitaciones, muchas gracias, dicen en el chat, buena disertación, excelente exposición, gracias, gran ponencia, muy claro, excelente. Se agradece la oportunidad de participar, impecable. Bueno, todos son cosas muy lindas que dicen de vos y nosotros decimos lo mismo. Nos encanta haberte tenido disertando en este ciclo de conferencias de gestión de riesgo y protección civil y la verdad que es un lujo tener organismos como el CGMAR y que además puedan compartir con sus profesionales el conocimiento con el tema. Para nosotros esto es muy importante, así que nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento a vos y por supuesto a todos los participantes que se sumaron cuando propusimos esta conferencia. Así que gracias, Alejandro. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y a todos por la atención que han prestado 2 horas, que no es poco. Yo te voy a pasar ahora, Mónica, la presentación para que la distribuyas. Por supuesto, sí, sí, pásamelo y lo vamos a subir al Classroom, que el Classroom ya Diego lo puso en el chat, donde ustedes puedan entrar y ahí van a tener el video de esta conferencia y también van a tener la presentación. Al margen de esto, también posteriormente en el portal Siname tenemos ahí una carpeta donde todas las presentaciones que hacemos, las disertaciones dentro del ciclo de conferencias, también se suben allí, pero eso va más tarde, lo tenemos primero publicado en el Classroom, así que a todos los que quieren volver a repetir o, no, o se les cortó, porque hay gente que se le cortó, bueno, para que puedan ingresar sin ninguna dificultad y puedan ver. Bueno, algo está... Se te cortó el audio. Ahí sí, a mí se me cortó porque silenciamos porque había un sonido. Otra de las cosas que quería aprovechar a decirle a todos los que están participando que el ciclo de conferencia... por favor, podrían cargar el link del Classroom nuevamente y la contraseña. Ahora lo vuelve a cargar Diego. Y lo que quería decirles es que en el ciclo de conferencias, la próxima la tenemos el viernes que viene, que es la conferencia que va a estar a cargo del Servicio Nacional de Manejo de Fuego, con el tema de incendios forestales, que es un tema que a todos les interesa mucho también. Así que ya les va a llegar la invitación, la información y el formulario para que se inscriban. Para las personas que estuvieron presentes y no estaban registradas, ustedes saben que nosotros después damos un certificado, pero bueno, las personas tienen que estar registradas y obviamente haber estado por lo menos el 90% de la conferencia. Que creo que excepto 1 o 2, pero la mayoría estuvo desde que comenzó hasta que terminó, más allá de que algunos tuvieron que salir porque se les cortó internet. Así que gracias a todos nuevamente. Alejandro, te vamos a seguir invitando y a todos los participantes y a vos también, que tengan un hermoso fin de semana. Nos despedimos, Bueno, Carlos. muchas gracias. Excelente, Alejandro. Esta temática es la que luego nos permite aplicarla en el planeamiento, ¿no? Y complementa todo el trabajo que hacemos y excelente. Mejor imposible. Gracias, Alejandro. Y Bueno, gracias muchas a gracias a todos. ustedes. Nos vemos. Hasta la Chao, próxima. chicos, a todos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Chao. Mónica. Gracias, Carlos. Gracias, Diego. Gracias.